Hola, bendiciones a todos que están en casa y les quiero animar a que se sigan cuidando del COVID-19, use su cubrebocas cada que salga de casa, lávese bien sus manos con gel antibacterial y con jaboncito, pero también cuiden su vida espiritual, oren todos los días, lean la Biblia y procuren alabar y adorar a Dios un rato cada día, porque Dios es grande y Dios es digno de suprema alabanza, y la Biblia dice que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Así es que alabe y adore a Dios en su casa, y les voy a animar a que preparen su corazón para recibir la palabra espiritual, el alimento espiritual que hemos preparado para hacerlo llegar a ustedes. El tema es la importancia del perdonar. Y Señor, antes de continuar, quiero pedirte que me uses como ese instrumento para hacer llegar el alimento espiritual a tus hijos, y oro para que esta palabra tú la siembres en los corazones de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en casa, desde el más chico hasta el más grande. Oro para que tú siembres esta palabra en sus corazones y esta palabra sea ese poder que cada uno de ellos necesita para saber perdonar y para rechazar el rencor y el resentimiento y el deseo de venganza en contra de aquellos que han pecado contra nosotros o en contra de aquellos que nos han hecho algún mal. Nosotros tenemos que perdonar de todo nuestro corazón, así como tú nos has perdonado a nosotros. Y oro, Señor, para que cada uno de tus hijos pueda entender la importancia del perdonar como tú quieres que se perdone y no como a veces queremos perdonar nosotros. Señor, manifiéstate y que tu Espíritu Santo obre en los corazones de cada uno, poniendo en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, el perdonar a los prójimos de todo corazón como tú quieres, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. La importancia de perdonar es este tema. Para muchos el pedir perdón a Dios, al cual no vemos, es muy fácil. Para muchos el pedir perdón a quien sí vemos, al esposo o esposa, o al hermano o hermana, a su papá o mamá, a su jefe, o a su maestro, o a su suegro, o a sus suegros, o a cualquier prójimo, podría ser un poco más difícil. Pero a quien te está pidiendo perdón podría ser mucho más difícil. Aunque el pedir perdón a Dios para muchos es fácil, y también el pedir perdón a otra persona nos es un poco más difícil, pero para la mayoría el perdonar es una de las enseñanzas más difíciles de poner en práctica, y es mucho más difícil el perdonar una y otra y otra y otra y otra vez, y lo peor es que a veces es a la misma persona. Y sin embargo, hermanos y hermanas, prójimos y prójimas que están viendo este video y escuchando este tema, a pesar de todo tenemos que perdonar. Y no como nosotros queremos, sino como Dios quiere, de todo nuestro corazón. El objetivo de este tema es que haya sanidad, que usted reciba sanidad física si la necesita, y que reciba liberación de demonios y de espíritus malignos si es necesario. Un día los discípulos le pidieron a Jesús que los enseñara a orar, y Jesús, en esto de estarlos enseñando, les hizo ver lo importante del pedir perdón a Dios y perdonar al prójimo. Les dijo en Mateo 6 del 12 al 15, versos en los que vamos a basar este mensaje: y cuando oren tienen que decir, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, y por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús procuró que sus discípulos practicaran el perdón como una forma para mantener sanas las relaciones entre ellos y Dios. Repito,
Jesús procuró que sus discípulos practicaran el perdón como una forma para mantener sanas las relaciones entre ellos y Dios. Y es algo que procuramos los pastores en las congregaciones, que cada uno de los congregantes entienda lo importante que es perdonar. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en una iglesia perfecta. En las iglesias nos congregamos hombres y mujeres con defectos, con imperfecciones. Y por ese motivo es que tenemos que dar mensajes y enseñar a cada uno de los congregantes lo importante que es el perdonar a sus prójimos, aunque ellos no les pidan perdón. Y si les piden perdón, pues que lo perdonen de todo corazón como Dios quiere. Jesús quiso afirmar esta enseñanza en los corazones de sus discípulos, diciendo: si ustedes no perdonan las faltas a los demás, tampoco mi Padre les perdonará a ustedes. Esta es una de las enseñanzas más importantes en la vida del cristiano o en la iglesia. Eso creo yo, pues sirve para mantener sanas las relaciones conyugales, sirve para mantener sanas las relaciones familiares, sirve para mantener sanas las relaciones congregacionales y para restaurar las relaciones que se han visto dañadas por diferentes circunstancias, tanto entre nosotros como iglesia, como en el núcleo conyugal, familiar, laboral, y crear un buen ambiente. Por eso es muy importante este tema, y que usted lo reciba en su corazón y entiéndalo. Lo tiene que practicar constantemente. La falta de perdón es lo que destruye más matrimonios. La falta de perdón es lo que destruye familias completas e iglesias. Estas no se destruyen de la noche a la mañana, sino poco a poco. La falta de perdón va destruyendo iglesias, familias, poco a poco. Las relaciones en una iglesia o en una familia o en cualquier grupo que no sabe perdonar se vuelven relaciones frías e hipócritas y terminan en fracasos cuando no se tiene la doctrina del perdón a Dios y perdonar al prójimo. A veces cuando están los matrimonios casándose, o cuando he dado cenas de matrimonios, he tenido que hablar acerca de lo importante que es el tomar el perdón como una enseñanza que viene de lo alto y que tienen que practicar constantemente para que no terminen en un fracaso matrimonial. Es una de las enseñanzas que yo he procurado dar en este lugar, con el propósito de que la iglesia no se llene de hipocresía y tengamos relaciones frías e hipócritas, porque entonces esto se iría a la basura. Una iglesia que no sabe perdonar a su prójimo es una iglesia que no sirve para Dios. La Biblia dice en la carta a los Efesios capítulo 4 verso 32, véalo en la Reina Valera, en la traducción Reina Valera, yo lo voy a ver en la traducción del lenguaje actual. Dice que todos los cristianos debemos ser buenos y compasivos los unos con los otros, perdonándoos así como Dios nos perdonó por medio de Cristo. El cristiano sano espiritualmente y para seguir sano debe de examinar cada día su conducta y pedir perdón a Dios. Pero un perdón con compromiso de no volver a cometer la misma falta. Y también debe de perdonar, pero el perdón debe de ser sincero, no solo por cubrir las apariencias de ser perdonadores, sino porque así como Dios me perdona, yo así debo de perdonar a los demás. Somos hijos de Dios.
Y tenemos que orar diario, porque Jesús dijo que teníamos que orar diario. La Biblia dice que debemos de orar sin cesar, debemos orar siempre, debemos de orar en todo lugar y en todo tiempo. Y si todos los días oras, todos los días tienes que orar y decirle: Dios, perdóname. Y así como tú me perdonas, yo perdono a quien me ofendió, a quien me escupió la cara, a quien me ofendió, a quien me robó, a quien me defraudó, a quien me avergonzó. Yo tengo que perdonarlo, porque así como Dios me perdona, yo tengo que perdonar a todos mis prójimos. El perdonar al esposo o esposa o hermano o hermana, ni siquiera lo debemos de pensar. Y ni siquiera debemos de pensar que va a ser una sola vez. Nada de que te perdono, pero es la última. Porque hay quienes ponen el dedito así, miren: te perdono, pero es la última, me haces otra y no te vuelvo a llevar a la iglesia ni te acompaño a ningún lado. No sé quién diga eso, pero seguramente que hay alguien. Entonces, esto de perdonar debe de ser siempre. Debemos de sacar de nuestra cabecita que solamente vamos a perdonar una vez, porque tenemos que hacerlo constantemente, las veces que sean necesarias. Alguna vez el apóstol Pedro se acercó a nuestro Señor Jesucristo para preguntarle: Señor Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo que peque contra mí? ¿Hasta 7? En respuesta a Pedro, Jesús le dijo: oye Pedro, ni siquiera debes de pensar en llevar la cuenta de cuántas veces debes de perdonar, porque ustedes como mis discípulos deberían y deben practicar el perdón siempre como un acto de misericordia a los que se arrepienten, o aunque no estén arrepentidos. Cuando uno perdona, se libera de malos sentimientos hacia el perdonado, y el perdonado se siente amado, no importa las veces. En respuesta a esa pregunta que Pedro le hizo a Jesús acerca de cuántas veces se debe perdonar, y Pedro mismo se adelantó como contestándose él mismo: hasta 7. Y miren lo que Jesús le dijo en Mateo 18, verso 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y si tú multiplicas 70 veces 7, es un número infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que perdonar siempre, siempre, siempre. El perdón es una acción de amor y de misericordia hacia el ser que ha fallado. El perdonar beneficia al perdonado porque le hace sentirse amado, pero beneficia más al perdonador porque lo libra del pecado y de muchas enfermedades y hasta de los demonios de rencor y odio. No siempre, pero sucede que cuando una persona guarda rencores, es como tener una puerta abierta para que entren demonios en esa persona. Cuando una persona guarda rencor y resentimiento en contra de la gente, a lo mejor es normal por todo el daño que le hicieron, pero tener ese rencor y ese resentimiento ahí guardado en su corazón es como abrir puertas para que en cualquier momento se le metan demonios o espíritus malignos que lo opriman y que le impidan el perdonar como Dios quiere que perdonen. Esto me recuerda a una pareja de jóvenes, yo creo que tenían entre 27 y 28 años. Ellos venían de paso por aquí. Ellos salieron de Chiapas y fueron a la frontera de Estados Unidos queriéndose pasar para allá de mojados, como les llaman. No pudieron y regresaron y pasaron por aquí, vieron la puerta del templo abierta,
se metieron y se acercaron a mí para decirme: pastor, queremos que ore por nosotros y nos bendiga. Y en esa ocasión, pues yo dije: les voy a dar un tiempo a estos jóvenes, voy a bendecirlos bien. Y para bendecir a bien a una persona, tienes que darle tiempo y llevarles al arrepentimiento, y llevarles a que perdonen, y llevarles a que rompan pactos con la muerte y con el diablo, y llevarles a que reconozcan a Cristo como Señor y Salvador personal. Y esta pareja, después de darles el mensaje de salvación y de mostrarles lo que tenían que hacer para que realmente recibieran bendición, bueno, pues procedimos a guiarlos en una oración y les dije: está bien, cierren sus ojos, pídanle perdón a Dios de todo su corazón. Y ellos de corazón hicieron una oración y dijeron: Dios, perdónanos por todos nuestros pecados. Es más, yo les guié en la oración y les dije: díganle a Dios: perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados. Y le pidieron perdón a Dios. Por eso les dije al principio que es muy fácil pedirle perdón a Dios para muchos, pero a la hora de que les dije: ahora tienen que perdonar. Y ellos abrieron sus ojos en ese momento y me dijeron: no, ¿qué pasó, pastor? Pues ya le pedimos perdón a Dios, pues eso es suficiente, con eso tenemos. ¿Cómo que usted quiere que perdonemos? Si yo salí de Chiapas, nosotros salimos de Chiapas y en Chiapas somos la lacra del pueblo. En Chiapas yo dejé a mi papá y un día le dije a mi papá: no quiero que vuelvas a tocar a mi mamá ni la golpees porque te mato. Y él me platicó en ese momento que cuando salió de Chiapas acababa de golpear a su padre. ¿Por qué lo golpeó? Porque le pegó a su mamá. Ese chico había visto golpear a su papá golpear a su mamá. Ese chico vio a su padre constantemente maltratar a mamá. Traía un resentimiento, un coraje terrible en contra de su padre. Aparte de que en ese pueblo donde él vivía, me dice: y aparte de eso, ¿usted quiere que perdone a ese cuate que violó a mi hermanita? Ahí en ese pueblo de Chiapas, un muchacho violó a mi hermanita y yo lo piqué y me metieron a tutelar de menores y salí y quedé que si regreso lo voy a matar. Usted me pide que perdone a mi padre y que perdone a ese que violó a mi hermanita. No me pide eso, pastor. No puedo perdonarlos. Y luego la muchacha con la que venía, este muchacho me dice: ¿usted quiere que perdone a mi madre? Si mi madre me sacaba de las greñas mientras ella se metía con otros hombres que no eran mi papá, ya que salían esos hombres ya me metía otra vez, me maltrataba y yo la vi engañar a mi padre. ¿Usted quiere que regrese y perdone a esa mujer? Yo vi que lo difícil que les era a ellos por el daño que les causaron los prójimos mencionados. Vi lo difícil que era para ellos el perdonar. Y yo te entiendo a ti que me estás escuchando en esta hora. Yo te entiendo a ti porque sé cuánto daño nos causan a veces los prójimos y cuánto daño a veces causamos sin darnos cuenta a otros. Por eso es que es muy difícil, se nos hace muy difícil perdonar a los demás por el daño que nos han causado, como le pasó a estos chicos. Pero me di cuenta que tenían que perdonar y no podían. Entonces ellos con lágrimas en sus ojos, yo empecé a orar con sus ojos ellos abiertos y le dije a Satanás: en el nombre de Jesús, en esta hora, el Señor te reprenda, Satanás. Y ato todo espíritu de rencor, todo espíritu de resentimiento, todo espíritu de venganza, en el nombre de Jesucristo. Te reprendo y te echo fuera de estos jóvenes. Sal fuera de ellos, déjalos. Espíritu de rencor, fuera, en el nombre de Jesús. Te vas y los dejas. En ese momento tuve que usar la autoridad que nos ha delegado nuestro Señor Jesucristo, que dijo en Marcos 16: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Pues para eso es esa autoridad que Dios nos delegó,
para echar fuera esos demonios de rencor y de resentimiento que a veces impiden o que están dentro de las personas y que les impiden perdonar y les impiden ser felices y les impiden ser bendecidos. Porque el rencor y el resentimiento, en lugar de bendición, trae maldición. En lugar de salud, trae enfermedad. En lugar de libertad, trae esclavitud. Oré por ellos, y después de que oré por ellos y eché fuera esos demonios, les dije, ya pueden perdonar. Y me dijeron, sí, pastor. Cerraron sus ojos y hicieron la oración y dijeron, Señor, en esta hora perdono a mi mamá, en esta hora perdono a mi papá, en esta hora perdono al que violó a mi hermanita. Y ustedes pudieron ver qué transformación, qué cambio tan hermoso y maravilloso. Para eso es la autoridad delegada de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia y en aquellos que creen, para dar libertad a los cautivos. No se los digo para presumir, se los digo por si les sirve a algunos de ustedes. Tómelo y úselo. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Pues echen fuera el demonio de rencor y de resentimiento de aquellas personas que no pueden perdonar, que están llenos de rencores y resentimientos. Me ha tocado atender a mujeres y hombres que les ha sido difícil el perdonar por el daño que les han causado, y vienen enfermos, y en algunos casos hasta endemoniados, y para que estén bien y sanen o sean libres de los demonios, les guío a hacer una oración en la cual le pidan perdón a Dios y perdonen a sus prójimos. Y si hay algún prójimo cerca con el cual tienen algo, vayan y le pidan perdón. Y perdonen a sus prójimos aunque no estén presentes en ese momento. A veces si traen algún celular, les llego a decir, mira, es necesario que le pidas perdón a tu mamá o a tu papá o a tu esposo o a tu esposa. Y a veces me doy un tiempo, si traen celular, pues con su celular, y si no lo traen, pues a veces les presto mi celular y le digo, quiero que te vayas bien bendecido, quiero que estés bien. Por eso es que tienes que pedirle perdón a Dios, tienes que perdonar a tu prójimo y tienes que pedirle perdón a mucha gente, a la mejor a la cual tú has lastimado. Y cuando me doy cuenta de eso, les presto el celular y les digo, pídele perdón. Y se comunican y piden perdón al prójimo. Pero a veces a la hora de perdonar no pueden por el daño que sufrieron de parte de algunos prójimos. Y algunas veces el no poder perdonar se debe, repito, a demonios de rencor o espíritus que están dentro de la persona por el guardar rencor. Y por guardar ese rencor se le metieron esos demonios. Entonces lo que hacemos es tomar la autoridad, como lo mencioné hace un momento, que Jesús nos delegó, y echamos fuera los demonios. Y entonces después de echar fuera los demonios, ya pueden perdonar. Esto me recuerda también a una hermanita que llegó aquí muy lastimada, una mujer adulta, mamá de varias hijas. Llegó muy lastimada, muy afectada porque agredieron físicamente a una de sus hijas en un lugar. Ella pasó para que orásemos por ella. Y cuando empezamos a orar por ella, ella cayó en el piso y abría su boca grandemente en el piso y sacaba la lengua. Traía demonios ahí que le estaban atormentando, y era porque ella no había podido perdonar a quienes lastimaron y maltrataron a su hija. Con justa razón le cuesta trabajo perdonar. Si usted es mamá y le maltratan a su hija y la humillan y se la golpean, pues le cuesta a usted trabajo perdonar a esas personas. Y a esta hermanita, pues lo primero que hicimos es echar fuera los demonios en el nombre de Jesús, usando la autoridad que Jesús le dio, y después que le echamos fuera los demonios, ella quedó liberada de esos demonios, se sentó y una vez ya liberada se sentó.
Y entonces le dije, tiene que perdonar. Tiene que perdonar a quien maltrató a su hija. Los tiene que perdonar. ¿Por qué? Porque si no perdona, tampoco Dios le perdona a usted. Y tiene que perdonar para que esos demonios no se vuelvan a meter en usted. Y le doy gracias a Dios porque la hermana pudo perdonar y fue libre y está libre de esos demonios de rencor que se le habían metido por falta de perdón. Y de estos testimonios les puedo dar más testimonios, porque Dios me ha permitido precisamente ministrar en esa área liberación a gente que traía demonios, y todos esos demonios por falta de perdón, porque si una persona no perdona, pues tampoco es perdonado, y al no estar perdonado se meten todos los demonios que quieran en cualquier cuerpo, en cualquier persona. Porque Jesús dijo, si no perdonan ustedes a sus prójimos, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. ¿Y cuántos en las congregaciones y cuántas congregaciones no estarán así? Porque no se ministra la enseñanza del perdón y del perdonar de todo corazón. Para estos hombres y mujeres de estos testimonios que acabo de compartir, para ellos el pedir perdón por sus pecados fue muy fácil. Le pidieron perdón a Dios muy fácil. Repito, para ellos el pedir perdón por sus pecados fue muy fácil, como lo eso fue para nosotros también. Porque también nosotros cuando pedimos perdón a Dios nos fue muy fácil, pero cuando se trató de perdonar sentimos así como que bien feo, ¿no? ¿Cómo voy a perdonar a esta que me hizo esto? ¿Cómo voy a perdonar a aquel que me robó? ¿Cómo voy a perdonar a aquel que el otro día me dejó privado, tirado en la calle? El perdonar no fue tan fácil para todos los hombres y mujeres que he mencionado, y aún hasta para nosotros. Y para algunos de ustedes, hermanos y hermanas que sufrieron mucho daño y llegaron a Cristo buscando la sanidad, buscando la bendición de Dios en sus vidas. El perdonar no fue tan fácil debido a ese daño que cada quien había recibido de parte de aquellos que a veces nos deberían de proteger. La mayoría de las veces es más difícil que alguien nos perdone por el daño que hicimos. Y también nos es más difícil perdonar por el daño que nos hicieron. Sin embargo, por el bien personal de cada quien, físico y espiritual, por el bien familiar, físico y espiritual de la familia, por el bien congregacional, físico y espiritual de la congregación a donde tú estás, por el bien espiritual, conyugal, físico y espiritual, debemos de perdonar de todo corazón. Y eso no es de tontos, es de gente inteligente, porque para eso Dios nos está hablando, para que actuemos con su sabiduría y que actuemos con inteligencia, porque el inteligente se aparta del pecado, el inteligente hace lo correcto, el inteligente deja el rencor y el resentimiento, el tonto no. Dice Job 28:28, el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse del mal es la inteligencia. Así es que aquel que perdona está actuando inteligentemente. Una de las características de los que no han perdonado, lo cual se puede considerar hasta normal, justifican su falta de perdón, repito, justifican su falta de perdón haciéndose pasar por víctimas en cualquier parte. Y a lo mejor sí lo son, pero tienen que perdonar, porque si no perdonan se van a enfermar físicamente o se les puede meter un demonio y su estado puede ser peor que antes.
los dañaron, los perjudicaron, y luego se les meten los demonios, se ponen peor. Ante Dios, los que pedimos perdón a Él, pero no perdonamos, aparecemos como más malos que aquellos que nos hicieron algún daño. Como lo dice Jesús en la parábola o en el ejemplo conocido como los dos deudores. Por cierto, esta parábola se las he dejado de tarea que la estudien aquellos matrimonios que han tenido problemas conyugales debido a faltas que cometió tanto el esposo como la esposa. Y entonces le digo, apréndanse esta parábola y aplíquensela para que sanen su relación. Los que hacen caso sanan, los que no quieren hacer caso avientan a la basura la parábola y siguen con sus rencores y resentimientos, terminan en la ruina, se terminan enfermos, fracasados, familias destruidas. Vamos a ver qué dice Mateo 18 del 23 al 35. Es un ejemplo terrenal que tiene un propósito, que entiendas lo importante que es el perdonar a tu prójimo, como Dios te perdonó a ti. Mateo 18 del 23 al 35, que dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Como Dios lo hace con nosotros. Cuando nosotros tenemos tantos problemas y tantas situaciones que resolver en nuestra vida, llegamos al templo y le pedimos perdón a Dios. Dios nos perdona porque nos humillamos, nos perdona toda la deuda, como este rey lo hizo en esta parábola. Dice el verso 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué importante es esta enseñanza, que a veces no se le ha dado la importancia de vida, cuando es una de las enseñanzas más importantes en un matrimonio. Es una de las enseñanzas que deben quedar bien sembradas en el corazón de un matrimonio, en el corazón de una familia, en el corazón de la iglesia. En esta parábola el rey viene siendo Dios, el cual perdonó 10,000 talentos a uno de sus siervos, el cual perdona los pecados a todos los que le pedimos perdón. Y este siervo al cual Dios perdonó, o el rey perdonó, después se encontró con un consiervo. Consiervo significa que eran servidores del mismo rey. Este consiervo le debía
al primer siervo, al que fue perdonado por el rey, 100 talentos. Al encontrarse el siervo a quien el rey le había perdonado su deuda, le exigió el pago de sus 100 denarios, y el consiervo no los tenía. Y el consiervo se humilló ante este siervo al cual le habían perdonado una deuda gigantesca. Le rogó que lo perdonara. Sin embargo, no lo perdonó y lo echó a la cárcel. Alguien que miró estas acciones fue a decirle al rey, en esta parábola, fue a decirle al rey lo que había hecho ese siervo al cual él le había perdonado una deuda muy grande. Le fue a decir lo que hizo con un consiervo, y el consiervo solamente le debía 100 talentos. Al enterarse el rey de esta falta, mandó llamar al siervo y le dijo: si yo te perdoné la deuda, ¿no debías haber hecho tú lo mismo? Por lo tanto, si yo ya te había perdonado y tú no hiciste lo mismo con tu consiervo, me retracto y ahora ya no te perdono la deuda. Y mandó castigarlo hasta que pagase la deuda. El más malo fue el siervo al cual el rey perdonó, pero él no perdonó al otro. De acuerdo a este tema, es más malo el que no perdona que aquel a quien debemos de perdonar. Por eso es muy importante perdonar, porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, somos más malos que aquellos a los cuales debemos de perdonar delante de Dios. Porque Dios ya nos perdonó a nosotros debemos de hacer lo mismo y perdonar a aquellos prójimos que nos han ofendido. A mí me ha impresionado esta parábola, y más las últimas palabras de esta, como espero que a usted también. Mateo 18:35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Tendrá usted un hermano, una hermana a la cual le trae un chorro de coraje? ¿Tendrá usted algún hermano, una hermana en la congregación a quien usted le guarda un montón de rencor y resentimiento? ¿Habrá alguien aquí mirando este mensaje? ¿Habrá alguien en alguna congregación que está mirando este mensaje y oyendo este mensaje que tiene algún resentimiento en contra de algún hermano, una hermana de su misma familia, o algún hermano o alguna hermana espiritualmente? Aleluya. Dice aquí Mateo 18:35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En este ejemplo o parábola no tenemos elección, hermano, hermana que me estás oyendo. O perdonamos o perdonamos, y esto debe de ser siempre. Entiéndelo. El perdón sirve para que la iglesia esté sana, la relación en la iglesia sea honesta, sea sincera, sin hipocresía, sin incertidumbre. No hay elección. O perdonamos de todo corazón a quien sea, nos pidan perdón o no. Jesús dijo: y cuando oren tienen que pedir perdón y perdonar, porque si no lo hacen, tampoco Dios los perdonará a ustedes. Hermano, hermana que estás en casa, seas de estas congregaciones donde estamos compartiendo la palabra nosotros, o no seas de estas congregaciones, entiende lo importante que es el perdonar a tus prójimos, te pidan perdón o no.
porque Jesús lo dijo en el Padre Nuestro, la oración modelo. Ahí dijo que cuando estemos orando tenemos que pedir perdón y perdonar. Esté ahí al que tengas que perdonar o no, tú tienes que soltar el perdón para que estés bien físicamente y estés bien espiritualmente y Dios escuche tu oración y te responda de una manera poderosa. Porque si no perdonas, es como si no estuvieras perdonado y tu pecado te separa de la presencia de Dios, porque el apóstol Pablo lo dijo en la carta a los Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El profeta Isaías también dijo, vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y el hombre. Repito, en este ejemplo o parábola no tenemos elección, o perdonamos de todo corazón a quien sea. Nos pidan perdón o no nos lo pidan. Jesús dijo, y cuando oren tienen que pedir perdón y perdonar, porque si no lo hacen tampoco Dios los perdonará a ustedes. En esta misma versión del Evangelio, en el capítulo 7, verso 12, dice así, que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En otra traducción de la Biblia dice, traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque esto enseña la Biblia. Yo diría, ya para concluir este tema, perdonemos si queremos ser perdonados, porque esto nos enseña Dios, porque esto es lo que Dios quiere que hagamos. Si Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Yo, sin temor a equivocarme, puedo decirles que si queremos ser perdonados, tenemos que perdonar, porque esto enseña la Biblia, esto enseña Dios, esto enseña nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa perdonar? Pues perdonar significa olvidar la falta que ha cometido una persona contra ti o contra mí o contra otros, y no guardarle rencor ni quererle castigar por ello. La palabra perdón significa no tener en cuenta la deuda de una persona o una obligación que otra tiene con uno. Eso es perdonar. Olvidar la falta que cometieron las personas contra nosotros. Eso es perdonar, y como Dios quiere. Algunas veces he ido a congregaciones a predicar acerca del perdón y he invitado a la gente que le ha costado trabajo perdonar, y han sido hermanos y hermanas que ya tienen a lo mejor hasta años congregándose y de conocer la palabra. Les he invitado a pasar al frente a pedirle perdón a Dios porque no han sabido perdonar a su prójimo. Y he mirado cómo muchas de esas personas que han pasado al frente han tenido que ser liberadas porque han caído azotadas por algún espíritu maligno, y les echamos fuera el espíritu de rencor y han sido libres para la gloria de Dios. Por eso es muy importante el que usted entienda esto. Tienes que perdonar. Es más, si eres congregante, si eres servidor, si ya tienes algún tiempo en la palabra o tienes poquito tiempo, entiéndelo. Tienes que perdonar. Cada que ores tienes que pedir perdón y perdonar, porque si no perdonas es como si no estuvieras perdonado por Dios. Y si no estás perdonado, estás en pecado y no tienes comunión con Dios, ni va a haber bendición en tu iglesia ni en tu vida. Vamos a ver cómo define el profeta Miqueas.
el perdonar. Miqueas 7 del 18 al 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Hago un paréntesis. Ahí está la definición de lo que es el perdonar, como Dios quiere. Olvidar el pecado que cometieron las personas contra ti. Voy a repetir el verso 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. No retener el enojo ahí. Es más, el apóstol Pablo hasta dice: enójense, pero no pequen, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Repito, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así es que el perdonar es como... El perdonar implica olvidar la falta, no retener coraje contra esa persona. El perdonar significa, es como si enterraras un muerto. Una persona muerta, agarras, vas, la metes al panteón, ahí quedó, ya no tienes que ir a desenterrarla para recordar cómo era. No, así es que el perdón significa sepultar aquella falta que cometieron contra ti y no desenterrarla nunca, jamás. No, que a veces cuando hay algunos que se enojan, empiezan a recordarse, se sacan el álbum de los recuerdos de hace 25, 30 años. ¿Te acuerdas? Ahora sí, vas a mirar aquella vez, hace 35 años, tú me hiciste esto. Oye, se supone que somos cristianos y que la sangre de Cristo ya te limpió y te borró tu pasado. ¿Quiénes somos nosotros para desenterrar los pecados del prójimo al que Dios perdonó? Por eso el Señor dice en su palabra que cuando estés orando, tienes que mirar la importancia del pedir perdón y de perdonar, porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. En conclusión, hoy en día es posible que usted ahí, que está mirando y oyendo este tema, es posible que se te haya removido algo ahí en tu corazón o allí dentro de tu cuerpo, porque la verdad siempre trae libertad y siempre hay quien se opone a que usted sea libre, y ese que se opone es Satanás. Pero en esta hora yo te quiero animar. Yo te entiendo y Dios te entiende. Es posible que te sientas víctima con justa razón, porque te han lastimado, te han ofendido, te han humillado, te han engañado, te han maltratado. Sin embargo, te hace más daño el no perdonar que el perdonar. Si realmente quieres que Dios te perdone y quieres ser libre de cualquier demonio, de algún espíritu malo, tienes que perdonar. Y si quieres ser sano de alguna enfermedad, tienes que perdonar. Y si quieres ser libre, tienes que perdonar. Y si quieres que Dios escuche tu oración y te bendiga y empieces a ver cómo llegan las bendiciones a tu vida, tienes que perdonar. A lo mejor no te habías dado cuenta, pero ese pequeño rencor, ese pequeño resentimiento que tienes en tu corazón, está impidiendo que tu oración sea escuchada y está impidiendo que mires la bendición de Dios en tu vida. Ese rencor y resentimiento está impidiendo la sanidad física y está impidiendo que tú seas libre. Puedes estar resentido y puedes estar guardando rencor con justa razón, pero en esta hora yo te quiero animar ahí donde estás, a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás, ciérralos. Déjate guiar en esta hora y déjame hacer el trabajo para el cual Dios me encomendó. Dar libertad a los cautivos y sanidad a los enfermos, libertad a los cautivos. En el nombre poderoso de Jesucristo, cierra tus ojos ahí donde estás
Y quiero que en esta hora animarte a que le digas a Dios: Dios, perdóname, yo he pecado contra ti. Y tienes que hacerlo principalmente porque hoy es un día en el que vamos a tomar la cena del Señor y debemos de hacerlo correctamente. La Biblia dice que no hay hombre que nunca peque. Así es que a lo mejor has fallado en algo en estos días o en este mes, y te quiero animar que ahí le pidas perdón a Dios de todo tu corazón por todas las faltas que cometiste, por el maltrato que has dado a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, por ese rencor que has guardado contra tu vecino, contra tu vecina. Quiero que le pidas perdón a Dios. Y una vez que le pidas perdón a Dios, quiero animarte a que perdones. Perdona, aunque duela. Aunque duela. El perdonar puede doler. Imagínate, Jesús fue a la cruz del Calvario y estando desde la cruz todavía dijo: perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. A él le estaba doliendo el perdonar, le estaba doliendo, pero dice la Biblia que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Ahora Él espera que tú, así como Dios te perdona, Jesús espera que tú le pidas perdón a Dios y que tú perdones. Así es que ahí donde estás, dile: Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora yo te pido que me perdones todos mis pecados. Yo creí que yo estaba perdonado, pero después de escuchar este tema, debido a ese resentimiento que lo he demostrado porque he hablado mal de esas personas y he hablado con un sentimiento de coraje, de enojo contra esas personas, es una evidencia de que yo he tenido el resentimiento y la falta de perdón guardada en mi corazón. Pero en esta hora yo suelto el perdón para ese que me ha ofendido, para ese que me ha humillado, para ese que él me ha engañado, para ese que me ha violado, para ese que me ha robado, para ese que me ha defraudado, me ha chismeado de mí, me ha lastimado mucho, Señor. Pero yo lo perdono. Yo perdono, Señor, a todos los que nos han lastimado. Yo perdono a todos los que nos han defraudado. Yo perdono a todos aquellos que de una forma u otra nos han dañado, Señor. Yo renuncio al resentimiento, yo renuncio al rencor, yo renuncio a la venganza en el nombre poderoso de Jesucristo. Si ahí en casa ya le pediste perdón a Dios y ya perdonaste, no importa que llores, no es malo llorar, porque a veces duele, perdonar duele. No importa que llores, porque está escrito: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es que no importa que llores. Yo sé que puedes llorar a veces hasta de coraje, porque tienes que perdonar a alguien que te hizo tanto daño. Y a lo mejor el enemigo luego te quiere meter pensamientos: ay, sí, ya lo perdonó y todo el daño que me hizo. Olvídate, tú perdónalo. Tú perdónalo de todo tu corazón y pide que Dios tenga misericordia de esas personas que te lastimaron, que te dañaron. Nunca pidas algo malo para ellos, ni guardes algún coraje, enojo o ganas de venganza contra ellos, porque es una evidencia que tú no perdonaste a tu prójimo. Pero como ya perdonaste, así como estás, te quiero animar que ahí donde estás, que cierres tus ojos cerrados, pongas tu mano en esa parte donde estás padeciendo o te está afligiendo algún dolor o alguna enfermedad que ha brotado en tu cuerpo. Pon tu mano sobre esa parte dañada, pon tu mano sobre esa parte donde te está afligiendo alguna enfermedad, pon tu mano ahí. Y si alguno de ustedes trae por ahí un rencor, resentimiento, y le costaba mucho trabajo perdonar, también déjame echar fuera ese demonio, ese espíritu maligno que te impedía perdonar. Si tú no pudiste perdonar en esta hora, cierra tus ojos, voy a echarlo fuera, y después que yo lo eche fuera, tú vas a poder perdonar.
y vamos a orar y vas a recibir de parte de Dios esa sanidad, porque tú estás pidiendo perdón a Dios de corazón y estás perdonando de todo tu corazón a quienes te lastimaron tanto. Tú vas a recibir esa liberación y esa sanidad. Y tú que no has podido perdonar vas a poder ser libre y vas a poder perdonar en unos minutos más. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, declaro que la sangre de Cristo tiene poder y declaro que la sangre de Cordero los ha redimido del poder del pecado y los ha redimido del poder del diablo. Porque ustedes han confesado sus pecados y le han pedido perdón a Dios y han decidido perdonar a su prójimo. Yo declaro que la sangre del Cordero los limpia de todo pecado y los hace libres del poder del diablo. Y en el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu del diablo de su vida. Echamos fuera todo espíritu de rencor. Echamos fuera todo espíritu de enfermedad. Desarraigamos toda enfermedad de su cuerpo. Y en el nombre de Jesús declaramos sanidad en su cuerpo por las llagas del Cordero de Dios. En el nombre de Jesús. Y declaramos que eres libre del poder de las tinieblas por la sangre del Cordero. Declaramos que eres libre de todo espíritu de rencor. Tú que no has podido perdonar, echo fuera ese espíritu de rencor, echo fuera ese espíritu de resentimiento en el nombre de Jesús. Y te declaro libre de ese resentimiento, te declaro libre de ese espíritu de rencor y resentimiento en el nombre poderoso de Jesucristo. Fuera. En el nombre de Jesús, fuera todo espíritu de resentimiento, fuera todo espíritu de enfermedad, fuera en el nombre de Jesús, déjalos. La sangre de Cristo ha redimido a los que han escuchado este tema y a los que han pedido perdón y han perdonado, y a los que no podían perdonar, ahora pueden perdonar en el nombre de Jesucristo. Y ahí donde estás, si tú eres de los que no podías perdonar, puedes hacerlo. Haz esta oración junto conmigo. Lo tienes que hacer por tu bien. Entiéndelo. Por eso el tema es la importancia del perdonar. Entiéndelo. Tienes que perdonar para que tú estés bien y empiecen a llegar las bendiciones y empieces a recibir la sanidad y ser libre de cualquier opresión demoníaca. Haz esta oración. Dile: Señor Dios Todopoderoso, yo no podía perdonar, pero ahora que soy libre puedo perdonar. Suelto el perdón para mi prójimo. Suelto el perdón para mi familiar que tanto daño me causó. Suelto el familiar para aquel que me abandonó. Suelto el familiar para aquel que tantas veces me golpeó. Suelto el perdón para todos aquellos que me lastimaron, que me dañaron, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora soy libre. Soy libre, Señor, soy libre por la sangre del Cordero. Soy libre, Señor, de todo espíritu maligno. Y yo puedo declarar hoy que soy sano por las llagas del Cordero. Y hoy declaro que yo puedo reconocer y declarar que las bendiciones de Dios vendrán sobre mi vida, sobre mi familia. Porque soy limpio del pecado que me impedía recibir respuestas a mis oraciones. Ahora soy libre y ahora sé que las bendiciones van a llegar a mi casa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y bueno, en esta hora les voy a animar a que se preparen. Vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a recordar ese memorial que Jesucristo instituyó la noche que Él fue entregado para ser crucificado en la cruz del Calvario. Esa noche que Él fue entregado, Él tomó pan y bebió vino junto con sus discípulos, partió el pan y le dio a todos y le dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Luego les dio vino y les dijo: esta es mi sangre, que por vosotros es derramada para remisión de sus pecados. Y hoy vamos a recordar, al participar de este memorial, de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por ustedes y por mí. Aún en este momento y estando aquí, aunque no están ustedes, mi corazón se conmueve al recordar todo lo que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. Hasta la última gota de su sangre fue derramada. ¿Sabe para qué? Para que tú hoy, con el simple hecho de confesar tus pecados y perdonar, te limpia de todo pecado. Estamos recordando lo que Él hizo por nosotros. Jesús, al permitir que su cuerpo fuera crucificado, Él estaba llevando ahí todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias.
Hoy es un tiempo hermoso y maravilloso porque es un tiempo en que recordamos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y dijo que tendríamos que participar de este memorial. Y vamos a hacerlo ahora en memoria de lo que Él hizo por nosotros. Vamos a tomar la copa, vamos a tomar el pan. Permítanme un momento, voy a invitar a mi esposa que pase. Yo los quiero animar ahí en su casa, a la hora que usted vea y recibe este tema, le quiero animar a que con mucha reverencia prepare sus vasitos con jugo de uva y prepárese un pedacito de pan sin levadura. Y como siempre lo hemos hecho, vamos a basarnos y vamos a leer lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, hablando acerca de cómo se debe de tomar la cena del Señor. No le quiero recordar que tiene que pedir perdón a su prójimo si tiene algo contra él, porque se entiende que hace un momento ya pedimos perdón a Dios y ya perdonamos. Y si ya pedimos perdón y ya perdonamos, recuerde que el perdonar significa olvidar, el perdonar significa enterrar. Es como si enterraras un muertito y ya no hay que desenterrarlo nunca, nunca, porque ya fue borrado ese pecado. El apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Primero le damos gracias a Dios y luego comemos el pan. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos a ti para darte gracias por la bendición que nos das de poder participar del pan y del vino que simbolizan tu cuerpo y tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario en propiciación por nuestros pecados. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor, en esta hora queremos darte gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Amén. Nos has dado tu perdón, nos has dado tu gracia, nos has dado salvación, nos has dado una vida nueva y nos has dado vida eterna. Y Señor, gracias por la provisión de estos elementos que tú nos has dado para que podamos hacer este memorial, podamos recordar tu obra en la cruz. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ahora sí voy a repetir. Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan en memoria de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos la copa en memoria de la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario en propiciación por nuestros pecados. Ahora dele gracias a Dios por esta bendición que le dio. Y si usted mira en esta semana algún vecino
o sabe de algún hermano que pudiera estar necesitado y tiene usted las posibilidades de hacer algo por él, hágale llegar una ofrenda o hágale llegar una despensa. Quienes puedan y tengan en su corazón, háganlo. O traigan aquí la despensa o lo que usted quiera ofrendar y lo hacemos llegar a hermanos y hermanas que sabemos que están con alguna necesidad. Que el Señor les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes.